Señores, un capítulo más, bienvenidos a Que No Le Metan Cuento. Es un gusto encontrarnos un jueves más aquí en este espacio a través de Noticias Caracol en vivo, a través de Ditu. Ya saben que aquí es el espacio de los jóvenes, aquí hablamos de absolutamente todo sin pelos en la lengua y hoy es un capítulo bastante importante y yo creo que digamos que estamos en el siglo XXI y que vamos a hablar de eso, sobre la inteligencia artificial. ¿Quién no ha utilizado la inteligencia artificial hoy en día? Hablamos de ChatGPT, hablamos de diferentes plataformas, incluso hasta para corrección de textos, que sabe hasta para hacer videos, fotos que subimos en redes sociales. Pero ¿hasta qué punto podemos utilizar esta inteligencia artificial? ¿Es buena? ¿Es mala? ¿Ustedes qué opinan? ¿Ustedes qué opinan de eso? Ya saben, nos pueden escribir a través de WhatsApp en el 315-366-0201. Ahí estamos pendientes de sus comentarios, de sus preguntas sobre la inteligencia artificial, si se regula o no se regula, si la dejamos como está o deberíamos ponerle límites a esto que de pronto nos está un punto rebosando. Y también nos pueden escribir en YouTube, en Ditu, estamos a través de todas nuestras redes sociales en Noticias Caracol en vivo. Hoy, señores, inteligencia artificial, tenemos unos personajes muy buenos el día de hoy que nos están acompañando, que son jóvenes. Ahí vemos en la pantalla, por supuesto, a Alison y también a Daniel. Bienvenidos a este espacio. Alison, ¿por qué no empezamos contigo? Cuéntanos un poco de ti, qué haces, a qué te dedicas, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Primero que todo, agradecer por este espacio. Bueno, yo soy estudiante de la Universidad EAN, actualmente estudio Ingeniería de Sistemas y Mecatrónica. Además de eso, pues soy la representante de la Facultad de la Ingeniería. Un poquito de mí, apasionada por el conocimiento, entonces estoy muy sumergida como en este tema de la inteligencia artificial. ¿En Y ya. mecatrónica? ¿La mecatrónica de qué se encarga la mecatrónica ahorita? Mecatrónica es como una unión de varias ramas, está la computación, la electrónica, un poco el diseño asistido por computador. O sea, eres como el diseño que está detrás de pronto de todas las plataformas. ¿Eso también lo haces? Eso iría un poco más en sistemas en cuanto al software. Digamos Ok. que ingeniería de sistemas se encarga mucho del software y ya mecatrónica es un poco más del hardware, por decir un poquito, pero mecatrónica cubre muchos más campos porque es lo que te decía, es una unión de varias, de electrónica, de sistemas, de CAD, de modelado. Entonces sí, tiene como varias ramas por ahí incluidas. Oh, súper chévere. Bueno, Alison, tú que eres ingeniera, tenemos a Daniel. Daniel es abogado, ¿no? Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí a Que No Le Metan Cuento. Muchas gracias, Juan, por la invitación nuevamente aquí en los micrófonos de Noticias Caracol. Un saludo para ti, Alison, y para todas las personas que nos están escuchando. Sí, así es, soy abogado de profesión y también apasionado por la tecnología en general. Tengo una especialización en Derecho Informático y Nuevas Tecnologías. Me gusta mucho el tema de la inteligencia artificial y evidentemente todo lo que esto ha traído, no solamente como profesionales, sino en general lo que ha convertido la sociedad de hoy en día. Ahora somos mucho más rápidos, no solamente ya veníamos con el tema Sí. del cambio en internet desde los 2000, ahora somos mucho más dinámicos gracias a la Pues IA y es un tema muy innovador. es que a mí me sorprende que incluso hay maestría de inteligencia artificial, ¿no? Alison, Sí. Daniel, o sea, que, o Sí, sea, ya sí, ya ahorita está saliendo. o sea, hasta la educación está metida en eso. Sí, ahorita no solamente la educación formal, ahorita tú encuentras gratis en YouTube, en cualquier plataforma, educación, capacitaciones, cursos de IA y todo lo que está relacionado con el tema en general de la tecnología y es muy nutritivo, en serio que hay mucha información por abordar. Yo les voy a ser sincero, yo sí utilizo inteligencia artificial, yo la utilizo muchas veces de pronto para hacer preguntas o incluso hasta, la verdad yo utilizo, ¿saben para qué utilizo ChatGPT? Para que me organice mi rutina del gimnasio. Ah. O sea, ahí estoy utilizando, pero entonces, Válido. a ver, porque es válido, Alison, o sea, uno en qué puede utilizar este tipo de inteligencia artificial. Sé que hay ramificaciones, ¿no? Pero pues estamos hablando, por supuesto, como de usos como un ChatGPT, por ejemplo. Claro, digamos que ese es el uso más común que se le da y el que más se conoce, que es como nuestro chat personalizado, nuestro propio chatbot. Pero digamos que la inteligencia artificial va mucho más allá que simplemente el chatbot. Pero es súper válido que lo uses para ese caso porque digamos que cómo está funcionando la IA. Entonces ella está basada en muchísimos datos, ella se basa en datos, que es el poder ahorita que tenemos en esta era. Digamos que ahorita el poder más grande son los datos.
Entonces ella se basa en muchos datos y te da la mejor manera para ti para que hagas tu rutina, dependiendo de tus cosas. Entonces digamos que es tener una asistencia personalizada con mucho conocimiento. Ese es el uso más básico que se le da siempre. O sea, ¿qué otro uso se le puede dar ya más? O sea, ya me dijeron básico, ¿ya qué? No, o sea, pero date cuenta que eso, y Alison no me dejará caer en error, va cifrado a los datos, o sea, ya la IA, por ejemplo, ChatGPT, se alimenta entonces de tu cuenta de Facebook, de tu cuenta de Instagram, de que has hablado pronto que está publicado en la web a través de conversaciones de WhatsApp. Pero si yo no le he dado a ChatGPT mis cuentas, o sea... Ese es el tema, ¿no? ¿Qué tanto acceso tiene a los datos? Y conforme a eso puede, pues, al final dar exactamente la rutina que tú necesitas de gimnasio. Uy, no, ya me empezó a dar miedo, o sea... ¿Qué tan...? O sea, Es lo que te decía. ¿qué? Es lo que te decía ahorita, los datos es el boom. O sea, tus datos ahorita es el arma o el poder. Depende de cómo lo usen. Pero ahorita los datos es todo. Bueno, pero Con ¿cómo eso ven se hacen ustedes el muchas tema cosas. del uso de datos, por ejemplo? O sea, la verdad, yo utilizo eso, bueno, sí, es que yo le hablo a ella como si fuera una persona. Yo le digo, hola ChatGPT, ¿cómo estás? Hola Juan, ¿qué tal todo? Yo, no, bien, ¿cuál es mi rutina de hoy? No, hoy te toca esto, ta, ta, ta. Se equivoca a veces en el día, Ajá. porque le digo, hoy es sábado, y me dice, hoy viernes vas a hacer. Yo, no, o sea, eso tampoco. Pero entonces, ¿a qué punto puedo yo estar confiando? Porque ya me está dando miedo. ¿A qué punto puedo yo estar confiando en un tipo de esta inteligencia artificial para dar mis datos, Dani? No, es completamente abierto. Yo creo que... O sea, ¿tú confiarías netamente en darle todo? Es que metamos un poco en el tema de la regulación. Hace 20 días, MinCiencias intentó o va a intentar regular el tema de los datos de la inteligencia artificial. Pero es muy difícil. Es como el coyote del correcaminos. Eso que va a ser de toda la vida. Aquí está la regulación y aquí está la tecnología, la IA intentando regular y nunca la va a agarrar porque siempre va mucho más rápido. Venga, es que usted se me está adelantando, pero yo sí quiero... voy a tenerlo aquí porque usted no trajo con qué anotar. Voy a tenerlo aquí como el tema de la regulación. Alison, ¿tú qué opinas por lo menos de dar uno los datos a este tipo de plataformas? A este tipo... Yo no sé, ¿inteligencia artificial es una plataforma? No. ¿Un tipo No, la de inteligencia. software? Es una red neuronal. Es una red neuronal. Ay, no, pues peor. Y ahí- Red neuronal. Y ahí voy al tema de los datos. Todo lo que tú le dices a la IA, todo lo que tú hablas con ella, se está haciendo un autoentrenamiento. Entonces ella coge todos tus datos. Para empezar, digamos que ese mensajito de hola, buenos días, ¿cómo estás? Mira, tengo esta duda. Ella no lo entiende tal cual como nosotros lo decimos. Ese es el lenguaje que hablamos nosotros. Pero ella hace algo que es procesamiento del lenguaje natural y ella transforma ese lenguaje nuestro a su lenguaje que puede entender. Entonces elimina, por ejemplo, todos los conectores, todos en, la, sí, todo eso para ella no tiene validez. Entonces ella se queda con palabras claves de tu consulta y eso es lo que va entrenando. Entonces ella dice como, a esto me preguntaron tal cosa, yo respondo con esto y me voy autoentrenando. Entonces la persona me dice como, no, estás equivocada en tal cosa. Entonces yo voy y me autoentreno y digo, no, esto está mal, lo busco por otro lado y así es con toda la información. Entonces todo lo que tú le das lo usa para autoentrenarse siempre. Dios mío. Y creo, no sé, ahorita hay un avance, creo que es la última versión de ChatGPT que ya se puede incorporar en los celulares, si no estoy mal, ¿cierto, Alison? ¿Cómo así? Es más, sí. O sea, yo tengo incluso ChatGPT si en el tú celular, pagas la pero- versión Pro, Pero creo incluso que si ya tú, no es... por ejemplo, si tú pagas la versión Pro, puede acceder a tú le puedes conectar con tus redes, con Gmail, y entonces allá ya hace otro tipo de cosas. Pero si Uy, tú ya le no, puedes conectar ¿ves? tus datos. No, pues, o sea, lo que tú me... No, no, yo no le voy a dar... No le voy a dar ni mi dirección de la Sí. casa. Y hay muchas personas que utilizan... Pero su mira Android. que no es tan malo. A ver, O es sea, que yo si lo quiero vemos saber, por ¿tú ese conoces? lado- Espérate, tú conoces, tú sabes y me estás contando que eso es una red neuronal. Alison, ¿tú en qué utilizas la inteligencia artificial? ¿O para qué te sirve a ti? Digamos que claramente como todos la uso también como para yo le pregunto cositas y no sé qué, pero digamos que ya dentro de mi carrera ya lo que hacemos es entrenarlas, entenderlas, saber cómo funcionan y se pueden automatizar procesos. Les voy a dar un ejemplo súper básico que todos hemos usado. Todos hemos puesto en Maps, en Waze, ay, ¿cuánto me demoro en llegar a tal lugar? Pero ustedes, ¿cómo creen que eso les da el tiempo estimado? Eso es inteligencia artificial y machine learning. Básicamente cogen todos los datos, los analizan y dicen, no, más o menos te vas a demorar esto. O Eso es sea, inteligencia artificial, o sea, la tenemos usamos en todo inteligencia lado. artificial en todo lado. Sí, hasta donde las cosas que no nos damos Prácticamente. cuenta. ¿Es bueno o malo, Daniel?
Yo digo que es bueno si entendemos para qué la usamos. Vamos al tema universitario. Las personas creen que ChatGPT, y yo hablo de ChatGPT, pero hay muchas, ¿no? Gemini, Pues no, pues me está Copilot. hablando de Google Maps, o sea, supongo que Exacto. absolutamente casi todas las aplicaciones utilizan inteligencia artificial, ¿no? Pero me refiero a Para tipos su de IA, ¿me entrenamiento, entiendes? sí. Ah, ok. Y así como ChatGPT, Copilot, Gemini, son diferentes. Cualquiera que tú utilices, debes saber que es una herramienta, es un auxiliar de lo que realmente quieres hacer. En mi caso profesional, yo lo utilizo para que me ayude a mejorar la redacción de textos. Pero no que te arme el texto. Exacto. Incluso si tú le preguntas a la inteligencia artificial qué recomienda frente a eso es, dame el texto, yo mejoro la redacción y no te recomiendo que si tú me haces un prompt, me escribes, sácame un ensayo del siguiente artículo, de la siguiente información. No lo uses completamente. Ahora adapta tus palabras como ser humano. O sea, como que ella misma recomienda eso. Entonces yo digo que sí, que debe usarse en todo, no solamente ChatGPT, sino en general cualquier cosa que tenga IA. Mira, ya vemos el tema de Maps. Vean, ¿por qué decidimos que el día de hoy va a ser inteligencia artificial? Por los usos que la gente le está dando a este tipo de software o este tipo de red neuronal, como dice Allison. Y es que llega un punto, y vimos en las noticias que desafortunadamente hay personas que lo están utilizando para tener prácticas suicidas o tener prácticas que pues, o sea, van en contra, pues, del mismo ser humano. ¿Sí? Y eso es la idea de buscar esa regulación o qué es lo que queremos hacer aquí con la inteligencia artificial en Colombia. Alison lo decía, está en todas partes. Y es que me sorprende, Alison, que o sea, prácticamente está en todo lado. Y es que cuando hablas de una red neuronal y me dijiste como entenderla, o sea, es como si estuvieras estudiando psicología. Pues es lo que te decía de los datos, o sea, todo esto se basa en los datos y los datos se usan para todo, o sea, ya estamos en una era digital en donde los datos es todo. Entonces, esta es una sola de las herramientas, pero vamos al caso de que es una herramienta, pero ya está en la persona que la usa y cómo la usa. Digamos Claro. que la regulación, si bien es importante, pero la primera capa de regulación debe ser de la misma persona que la usa, con qué ética la usa, para qué fines la usa, cuál es su propósito. Porque Ese. básicamente lo que estás teniendo es el conocimiento y los datos de todo el mundo, por así decirlo. Ya lo que tú haces con eso y el propósito con el que lo usas va muy en ti. Salimos a las calles y Alison me da pie para mostrarles lo que hablamos con la gente. Hablamos con universitarios, con jóvenes y les preguntamos qué tanto usa y para qué utiliza la inteligencia artificial. Esto fue lo que nos dijeron. Utilizo más que todo para el tema académico porque no sé si vieron como la noticia que hubo hace poquito, que una española buscó, le preguntó a ChatGPT pues por el tema de la visa y efectivamente le dijo que no y pues por esa razón perdió digamos que su vuelo. Entonces para temas académicos, para cuando voy a estudiar para mis parciales, exámenes, bueno lo que sea, y de pronto para preguntar bobadas, sí, como el día a día, más no así como otros temas de pronto que uno sabe que son conscientes de que pues se tienen que buscar por otros, o por redes, o uno irá, no sé, para el tema del visado uno puede ir, entonces pues sí, más que todo para el tema académico. Yo lo utilizo bastante como para complementar mis trabajos y para buscar cosas exactas, no sé, digamos páginas exactas y demás. Mejorar mi trabajo, más que todos los trabajos escritos, y para hacer un tipo de correcciones ortográficas que tal vez a uno se le pasan. Entonces es como ayúdame a complementar esta información, igualmente nunca la uso sin leer previamente lo que me dice y corroboro la información que me da para que obviamente pues aprenda lo que estoy escribiendo. Realmente yo utilizo la inteligencia artificial más que todo en la redacción de mis trabajos y en la búsqueda de fuentes para poder sustentar dichos trabajos. Obviamente no hay que utilizarla del todo porque pues las inteligencias artificiales a veces pueden ser un poco desacertadas, más sin embargo pueden digamos ofrecer herramientas para construir buenos documentos escritos. Inteligencia artificial desacertadas. Me llama mucho la atención, pues porque estamos hablando de que se manejan de datos, ¿no? O sea, ¿es posible que una inteligencia artificial no tenga datos verídicos? No sé, ¿quién quiere Yo hablar? creo que los datos y también que puede alucinar solo por darte la respuesta. Alucinar es cometer errores porque sí, sucede mucho por ¿Sí? ejemplo. Sí, sucede demasiado. Sucede cada vez menos, ¿Sabes qué ¿no? pasa? Sí, lo que pasa es que primero se alimenta de toda la información que hay en Internet, o sea, todo lo que hay en Internet, entonces no podemos
dar a ciencia cierta, decirte todo lo que tienes verídico, no, porque nosotros no manejamos todas las fuentes que hay en internet. Entonces una persona X puede llegar y decir que el cielo es rojo y ella va y ve el dato de que el cielo es rojo, fin. Entonces sí, como se alimenta de muchos datos, no puedes dar a ciencia cierta que es verídico, por eso no hay que confiarse. Y la otra es que la manera en que ella está entrenada no es como que, por ejemplo, en las matemáticas, ella no es que diga como, no sé, la suma la uso solo para sumar, sino ella entiende el concepto de suma, pero lo aplica transversalmente. Entonces, si por allá en física le sale algo, ella aplica ese conocimiento en ese ámbito. Entonces, digamos que siempre va distribuyéndose entre los ámbitos, entonces una cosa puede ser buena aquí, pero en este lado no, entonces es como le estamos usando. Yo quiero tocar el tema de la responsabilidad que tenemos nosotros como personas, o sea, como sujetos que utiliza la inteligencia artificial. Estábamos viendo obviamente las estudiantes que hablaban, que obviamente es responsable eso, pero pues lo están diciendo en cámara, o sea, uno de pronto es como ay, sí, yo voy a contrastar las fuentes, sí, pero pues terminan, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto es la responsabilidad de uno poder utilizar eso? Porque ¿eso es plagio? Si es plagio, es que si tú le preguntas incluso a ChatGPT si la información que esa te da se considera como plagio, él te puede decir que no, sino si no cita o no argumenta de dónde viene esa información. Por ejemplo, si es un artículo. Ok. Pero, es decir, porque tú puedes decir, lo hizo ChatGPT, pero si al final dices Ríos 2025, ¿está bien? ¿Sí? El tema pero, es... o sea, yo puedo decir, ¿lo hizo ChatGPT? O sea, sí, si debes decirlo. O sea, estás obligado a decirlo. Al final del Ahorita texto. ya existe como citar las IAs, o sea, ya hay una citación específica para el O sea, uso ya de en IAs, normas APA donde ya debes encontré poner que el eso no prompt. es IA. Sí, Sí, pero sí debes decirlo. incluir el prompt que usaste para recibir la información, la respuesta como tal y lo que usaste de la respuesta, porque si solo copias y pegas la respuesta, totalmente es plagio. O sea, el prompt es la pregunta que yo le hago. Sí. El prompt es esa pregunta, eso que le pones ahí como, hola, ¿cómo estás? No sé qué, ese es un prompt. O sea, un texto académico uno no y hay- podría saludar así. Y se los digo, hay prompts que pueden costar miles de dólares. O sea, hay gente que vende prompts. Así? Para que se hagan una idea, eso del estudio Gilby. que Sí, fue sí, lo de las fotos que todo el mundo subía en Exacto, Instagram. eso es un prompt. Yo no la hice porque no me gustó cómo quedó la foto. Porque ya eran muchas. Pero eso es un prompt. Entonces Pero alguien sí. hizo ese prompt, imagínate monetizar ese prompt. ¿Cuántas ya personas en el mundo, entiendo. millones de personas, utilizaron ese prompt para generar esas imágenes? Entonces hay personas que venden prompts a universidades, pueden costar 10, 15, 20 millones de pesos fácilmente. O sea, Alison Sí, puede vender prompts. Si entiendes cómo funcionan los prompts, sí. Pero digamos que ese es otro tema. Ahorita los cursos que tú ves por ahí es cómo hacer un prompt, cómo manejar los prompts Sí. y todo esto. Y el problema, o sea, totalmente de acuerdo, hay que aprender a utilizar los prompts porque vas a poder sacarle un mejor provecho a tu IA, pero hay que entender que inteligencia artificial y ser un experto en inteligencia artificial no es saber hacer un prompt, o sea, va mucho más allá. No, pues claro, o sea, me estás hablando de una red neuronal, o sea, yo me quedé con esa, me la voy a tatuar. O sea, me parece, vean, Red chicos, nos están neuronal. escribiendo mucho en redes y a través de WhatsApp también, y les recuerdo el WhatsApp 315-366-0201 para que nos escriban, para que comenten, y aquí Alison sabe un montón, y aquí Daniel también sabe mucho sobre cómo podemos regular esto, para que contesten. Y les doy la hora, 3:49, porque si no mi productora me regaña. Ahora sí, dice, comenta José Bolívar. Hola Juan, saludos. Yo la utilizo para mi trabajo y me ha permitido mejorar la productividad literalmente en un 500%, tomando en cuenta que trabajo con redes sociales. Me ha permitido ser más productivo, he aprendido a darme estructura en algunos temas que no manejaba, como la psicología, dice José. Pregunta, pues si José le está mejorando la productividad de un 500%, ¿será que José va a ser reemplazable? Van a ser reemplazables algunos oficios fundamentales. Ejemplo, el señor que está en la talanquera del parqueadero, omitible. La secretaria o la asistente que tú tienes que hace cosas que puede hacer fácilmente ChatGPT en segundos, va a ser reemplazable. Pero, evidentemente, pues, que ya existe, date cuenta, el coach, el gimnasio, tú ya lo reemplazaste por ChatGPT. Prácticamente. Ay, sí. Prácticamente. No, Y qué pecado. ya depende entonces de la confiabilidad que tenga la persona para
saber si va a usar esa inteligencia artificial en lugar de otra persona, un médico, un abogado. Pero Alison estaba diciendo que no. Es que, claro, hay muchos procesos que sí se van a automatizar, como el punto del talanquero. Ya eso se hace con reconocimiento de la placa, tú vas y pagas y ya. Pero hay otros oficios que sí requieren una intervención humana de una, y la otra es que quien al final maneja la inteligencia artificial es un humano, o sea, no hemos llegado al punto en donde Pero él sí, se es un maneja, humano no. quien organiza la inteligencia artificial. O sea, es una persona que uno ve detrás Claro. en un computador al estilo Betty, ti, 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 ti. Un programador. Claro, tienes que darle las bases, tienes que darles, digamos que ya se va a seguir alimentando de datos, pero al final, ¿quién le da los datos? El humano. O sea, digamos que si bien está metida en muchas cosas, nosotros somos las bases de ellos. Entonces, digamos que yo te diga, va a reemplazar así. ¿Alguno que otro oficio que se pueda automatizar? Sí, pero el resto, No, yo ya no le voy a preguntar a mi entrenador, me va a pesar con el entrenador. ¿Y Y pasa? eso que yo le digo, yo mire, no, pues es gratuito. Yo mire. Ahora yo creo que si el entrenador en este caso utilizara ChatGPT para, antes atendía a 10 clientes en un día, ahora podría atender 50 fácilmente, mirar la rutina con ChatGPT. Con ChatGPT. Y organiza, o con cualquier IA. También es como lo que te decía, Sí, como un saber auxiliar. utilizarla. Sí. Ahora la pregunta del millón, va a empezar por Alison. ¿Se debe regular la inteligencia artificial? sí, es importante regularla porque está abierta al mundo y para que lo... Si bien digamos que internamente hablando, volviendo a hablar el tema del suicidio, si tú vas y le dices algo, ella te manda un mensajito como de no cometas actos violentos, bueno, no sé qué. Digamos que tiene una Sí. regulación en esas partes, pero al final te da la respuesta. Al final la respuesta te la va a dar. Entonces sí es importante regularla y más allá de regularla es saber esos datos cómo se están usando. Es más la seguridad y privacidad de los datos lo que debemos entrar a mirar. Digamos que ya estamos en una era digital en donde tenemos que tener mucho cuidado con nuestros datos. Entonces, ¿hasta dónde llegan nuestros datos? ¿Quién puede usar nuestros datos? Por ejemplo, aquí en la universidad ya se está haciendo un convenio, por ejemplo, con OpenAI, que es la creadora de ChatGPT, para acceder a un programa que es Educar y ahí poder legislar por debajo. Entonces, digamos, el plagio, cómo la uso, enseñar a usarla desde la ética. ¿Y tú qué opinas? Han intentado hacerlo, ¿Se pero debe no pueden. regular o no? Han intentado hacerlo, pero no pueden. Ahorita en el Congreso cursan más de 5 proyectos de ley intentando regular la Es que es más, un precandidato está diciendo que va a crear un ministerio de la inteligencia artificial, ¿no? Y nombran de ministros a personas que ni siquiera saben cómo, cómo prender un computador. ¿Y por qué, o sea, por qué no se puede regular? Yo les pongo, o sea, la inteligencia artificial no es algo colombiano. Y Colombia, ¿cómo va a regular un software chino ¿cómo se llama? DeepSeek es otro, ¿verdad? Sí. DeepSeek creo que es no sé dónde es, pero ¿cómo voy a regular una plataforma como DeepSeek o cómo voy a regular un Google Maps en Colombia? Regulas el uso. Regulas el uso. O sea, ¿prohibir el uso? No, restringes el uso, No. lo que decía Alison ahorita respecto al tema de los datos. Cómo accedes a esos datos y frente a eso, obviamente, qué puedes y qué no puedes, evidentemente, obtener de ChatGPT. Si tú le preguntas abiertamente a ChatGPT que te dé los nombres, la edad, etcétera, datos personales de cierto grupo de personas, no te lo va a dar. ¿ChatGPT puede divulgar esa información a otras personas? O sea, si el Estado maneja la inteligencia artificial de pronto, él puede pedir los datos. Si le suben sus archivos, si le suben el archivo como tal, él se va a alimentar de esos datos. Sí o sí. O sea, si le montan archivos de todos los datos, ¿ChatGPT los coge? Por eso, claro, hay que tener en cuenta, o sea, por eso es muy importante tener en cuenta qué le subimos a la IA. Entonces, si el gobierno se le da a un empleado, el gobierno se le da por subir la base de datos, ya está en la red neuronal, o sea, ya con eso se entrenó. Oh, por Dios. Y subir datos es a cualquier sitio de internet. O sea, a Instagram. Sí. O sea, yo puedo estar preguntando quién es Juan David Ríos y ya ChatGPT me va a... Sí, tú le puedes preguntar cuáles son los mejores 10 periodistas y aparece Juan David. No, ya está Juan David, pero sí, Por pero ejemplo- sí te da nombres, sí te da nombres. Por ejemplo, ahí quiero entrar a un ejemplo súper claro y es como en esta generación de imágenes, porque ustedes creen que la IA de Meta genera mejores imágenes en cuanto ¿Ah, a sí? personas. No sabía. ¿Por qué creen ustedes que genera mejores imágenes? Pues porque tiene más datos, supongo. ¿O qué? ¿No? Porque tiene las imágenes de Facebook, de Instagram, de WhatsApp, entonces pues los rasgos humanos son
más fácil para ella entrenarse, porque tiene acceso a todos esos datos. No, Por yo eso subo ella genera imagen mejores cada 15 días yo subo imágenes. fotos. Claro, ella se está entrenando todo el tiempo con eso, por eso esa es la que mejor genera como rasgos físicos, por así decirlo, o una de las mejores. Claro, no, pues obvio, porque tiene ahí toda la información. Vean, a los estudiantes estuvimos en las calles y les preguntamos a ellos, ¿el Estado debe regular la inteligencia artificial? Y quiero que ustedes vean lo que contestaron. Yo siento que en el tema de los derechos de autor, porque a veces, digamos, las IAs sacan información y no te regalan, digamos, unas citas acertadas de donde tú puedas, digamos, sustentar de dónde estás sacando la información. Entonces sí siento que debería existir como una reglamentación para que uno pueda aprender cómo utilizar esa información que te está dando la IA y poder, digamos, respetar esos derechos de autor. Sobre todo en países latinoamericanos aún no hay como esa reglamentación o regulación que debería tenerse, que ya está apropiando Estados Unidos, Europa, y esto puede generar incluso con el tema del plagio, como sabemos, pues acá en Colombia también eso tiene como ¿cómo se dice esto? Sí, como una reglamentación penal. Entonces, pues por ese aspecto sí creo que es necesario, pues para ir avanzando hacia el futuro. Yo considero que sí, pero más que todo en los menores de edad, con el uso de los términos y condiciones y en la validación de datos. Como te decía ahorita, siento que la inteligencia artificial te bota a ti cualquier dato que tú necesites y un menor de edad pues no le va a preguntar a la inteligencia artificial, oye, ¿tú cuántos años tienes? También es regular eso y que los niños crezcan sanos y salvos en el ambiente que es una verdadera infancia. Siento que es como una educación, se tiene que educar a las personas con esta inteligencia artificial también para pues, que le den un buen uso, porque como todo se le puede dar un mal uso a la inteligencia artificial. Oiga, todo el mundo, o sea, eso sí, todo el mundo utiliza inteligencia artificial, desde niños Sí. hasta adultos, ¿no? O sea, ahí sí se debería como limitar el acceso. Date cuenta que creo que Colombia, si no está entre los 5, es por ahí el país que más utiliza, entre los 3 o 4 países que más utiliza IA en el mundo. Y es como el 80-90% está entre los 25 a 35 años. En Colombia, que más utilizan. Sí, más jóvenes. Venga, ¿y por qué Como Colombia? millennials. Pero no son los centennials, los de 18 son los millennials, 25 a 35 años. Yo estoy ahí metido. Sí. con mi entrenador, Alison. Pues quería ir a un punto, digamos que lo que decía ella de que los niños crezcan fuera de esto, Sanos pero y digamos que salvos. más que una regulación de la IA, eso es una regulación de casa y de cómo yo educo a mi hijo. Es verdad, sí, es muy cierto, porque es que estamos hablando de algo que está, pero somos nosotros los responsables de saber cómo manejarlo, ¿no? Sí. Se me está acabando el tiempo, son las Creo 3 y que ahí va el 59. Quiero terminar con una conclusión rápida, Alison y Daniel, por el lado de, pues obviamente hemos hablado de un montón de cosas de la inteligencia artificial y faltan muchas más, pero ¿es buena o es mala la inteligencia? Daniel. Es buena y evidentemente depende, como decía Alison, del uso que nosotros le demos y saber para qué se creó. No se creó para reemplazarnos, sino para ayudarnos en tareas simples. Alison. Por ahora. Sí, o sea, sí, claro. Es una herramienta con mucho poder, pero depende de quién la use, si es buena o mala. Si la usas con buenos propósitos, va a ser muy buena y te va a ayudar. Si la usas con malos propósitos, pues no va a ser la mejor. ¿Será que hoy en día la inteligencia artificial sí se va a poder regular a futuro? O sea, digamos que mientras va avanzando y todo, esa es la regulación. Es que ese es el tema. Entre ChatGPT, la penúltima versión y la última que ya está incorporada a los celulares, Sí. 4.0, un proyecto de ley se puede demorar hasta 1, 2, 3 años en debatir. No, y de aquí a allá ya va a Cuando- haber un montón. Cuando ya es una ley, ya Alison hay va a otras estar creando versiones. más inteligencia y todo, y ahora va a ser así robots aquí. Entonces, chicos, con Claro. las 4 de la tarde en punto. Dani, gracias por estar aquí en Que no le metan cuenta. Gracias, Juan. Alison, a ti muchísimas gracias, me encanta. Esperamos seguir Muchísimas hablando y gracias. verte por allá. Bueno, gracias. Gracias. Y a ustedes también muchísimas gracias por estar en esto de Que no le metan cuentos. Son media hora en donde hablamos de temas que a ustedes les interesa. Ya saben, la inteligencia artificial, ¿se debe o no regular? Nos vemos entonces el otro jueves también con más información aquí en Que no le metan cuentos. Chao.